El gobierno anunció hoy a través del ministro de Hacienda, Duhovne, una de los grandes sectores de la reforma general que se propone el gobierno de Mauricio Macri. Tiene que ver con la reforma tributaria, impositiva y laboral. Mariana. Sí, entramos, dijo el presidente, en el periodo de reformas permanentes y hoy se hizo el anuncio oficial de lo que tiene que ver con la reforma impositiva. Ahora todavía sigue en el Ministerio de Economía una reunión entre el ministro Nicolás Duhovne y los jefes de bloque de los distintos espacios opositores en el Congreso para consensuarlo, porque todo esto va a ser enviado como proyecto de ley dentro de 2 semanas y obviamente necesita la aprobación del Congreso. Aquí los vemos. Estaban casi todos los representantes del Parlamento. Por el Frente para la Victoria fue Kicillof, no se lo ve acá, no fue Héctor Recalde, pero bueno, está Mario Negri, está Diego Bocio, ahí se ven todos los actores, está también representado el Frente Renovador, bueno, para esta segunda foto del gobierno después de lo que fue ayer el discurso del presidente marcando y anunciando las líneas generales y ahora se conocen los detalles de lo que viene a ser una de las reformas impositivas más importantes que, según el gobierno, lo que busca es incentivar la inversión y de algo de eso se trata, porque es más bien una reforma vinculada a las empresas, ¿no? A tratar de quitarles las cadenas para que puedan desarrollarse. Vamos a escuchar uno de los anuncios que hacía Duhovne. Y vamos a trabajar también con modificando las alícuotas de numerosos impuestos internos, especialmente en los productos electrónicos, donde la alícuota baja del 17% al 0%. Esto en conjunto con otras medidas que ya adoptó el Ministerio de la Producción, muy exitosas, que permitieron equiparar, eliminando aranceles de importación, los precios de las notebooks locales con las que se venden en otros países. Va a ser un salto adicional para que los precios de los productos electrónicos que consumimos en la Argentina tengan precios más parecidos a los de otros países del mundo. Hoy estos bienes no son suntuarios, son bienes de capital que hacen a la productividad de la economía y donde pensamos que es vital que sigamos acercándonos a los precios internacionales y que debemos hacerlo. Por otro lado, vamos a estar bajando también alícuotas de impuestos internos para automotores de gama media y motos de gama media de 10 a 0%, y por el contrario vamos a estar subiendo de 10 a 20% impuestos internos para aeronaves, embarcaciones de gama alta y motos de gama alta. Vamos también a aumentar, en consonancia con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, algunas alícuotas de impuestos internos a alcohol de alta graduación, a cervezas. Vamos a imponer también con internos el consumo de vinos. Vamos a aumentar los impuestos internos para las bebidas gaseosas azucaradas, también en consonancia con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Bien, vamos a entrar en el detalle entonces allí lo que anunciaba el ministro de Hacienda, Duhovne. Mariana. Sí, bueno, arrancamos por los impuestos que se eliminan. El impuesto a las transferencias de inmuebles, esto es en la compraventa, sí se agrega para el segundo inmueble un pago de ganancias en ese caso, pero esto se elimina completamente. Para la primera vivienda. Para la primera no tenés vivienda. Compras una, ya no pagás el impuesto que tenés que pagar hoy en día. Pero para la segunda vivienda, si es con fines de lucro o ganancias, ahí vas a tributar. Ahí vas a empezar a tributar impuesto a las ganancias. Otro de los impuestos que se eliminan completamente y que esto sí tiene que generar una baja del precio automáticamente. Ya en muchos casos está pasando. Tiene que ver con autos de gama media, motos también de gama media y todo lo que es electrónicos, celulares, televisores, todo lo que viene a ser electrodomésticos, en este caso también impuesto cero. Ya había pasado de con... 10 a 0, anunció recién aquí. De 10 a 0. Ya había pasado con computadoras, por ejemplo, que se había quitado el impuesto que pagaban por importar y eso había generado una baja del precio. Bueno, esto inmediatamente debería traducirse en una baja del precio al consumidor. Hay que ver, ¿no? Tiene que aprobarse todavía en el Congreso y hay que ver después qué hacen los empresarios, pero lo cierto es que debería redundar en una mejora.
Ahora sí, los impuestos que van a pagar más que lo que pagaban actualmente y que esto sí va a generar una suba porque se va a trasladar a precios, es lo que se conoce como bienes suntuarios, claro. Aeronaves, embarcaciones de alta gama. Estamos hablando de, por ejemplo, un yate, y también incluye autos de alta gama y motos de alta gama, que en este caso van a pagar un impuesto más alto que se duplica. ¿El 20% va a ser? El 20% era de 10 actualmente, va a pasar a pagar el 20%. Esto está muy bien y tiene que ver con sacarle impuestos a los bienes de consumo de los sectores medios y bajos y ponerle más impuestos, por supuesto, duplicando a los bienes suntuarios. Otro de los ejes de la reforma habla de la equidad impositiva también, ¿no? Claro, tiene que ver también con eso. Bueno, acá lo que va a pagar más impuestos, y esto seguro le va a aumentar al bolsillo de todos los televidentes que nos estén viendo, a cuidarse con las bebidas alcohólicas. Whisky, coñac, cervezas, espumantes, vinos y sidras, gaseosas, light o con azúcar, tiene otro arancel, pero en este caso todos aumentan. Whisky, coñac, hasta el 29% de impuesto, cervezas y espumantes 17%, vinos y sidras 10%, esto se acerca a la Navidad y el fin de año, y las gaseosas un 17%. Estas son las azucaradas, digamos. Las azucaradas, exactamente. Porque las light o sin azúcar, 0%. Exacto, esto tiene que ver con incentivar el consumo, por supuesto, de alimentos saludables. La Argentina es uno de los países que más gaseosas consume, ¿eh? Así que ahí hay un punto a tener en cuenta. Bien, antes de seguir con más detalles, vamos a escuchar al ministro Duhovne sobre el impuesto que se crea ahora a la renta financiera y qué porcentaje se va a pagar. La extensión del impuesto a las ganancias por rentas financieras obtenidas por personas humanas en el país. Vamos a trabajar con una alícuota del 15% para rendimientos provenientes de instrumentos en moneda extranjera o indexados. Y en el caso de los instrumentos emitidos en pesos, la alícuota va a ser del 5%, manteniendo la facultad de ir ajustando esa alícuota en el tiempo para que se acerque al 15% en la medida en que vaya bajando la inflación. En términos de la reducción de la imposición sobre las ganancias no distribuidas, las ganancias de las empresas estarán alcanzadas a una alícuota del 25% y lo que se aplicará es un impuesto adicional sobre los dividendos que puede llegar, en el caso de que la compañía distribuya la totalidad de sus ganancias, entonces a una alícuota máxima del 35%. Y en el caso de una compañía que reinvierte la totalidad de sus utilidades, la alícuota de ganancias es del 25%. Ahí estaba hablando de ganancias el ministro Duhovne, y eso es solamente generalmente para empresas. Para empresas. Físicas, sigue todo igual, digamos. Personas físicas sigue igual, o sea, cualquier persona que está en relación de dependencias paga el impuesto a las ganancias a partir del mínimo no imponible que se modificó el año pasado. Eso sigue igual, y le preguntaron al ministro en conferencia y dijo que no iba a haber reforma, por lo menos en ese punto. Sí, para las empresas que reinviertan sus ganancias, sus utilidades, en ese caso baja del 35 al 25%. Y el otro tema, sí. Él reconoció que hay una inequidad entre los autónomos que pagan de ganancias y los trabajadores en relación de dependencia, ¿no? Que uno, ganando el mismo sueldo por la misma actividad, pero contratado de distinta forma, uno paga más que otro, que eso hay que corregirlo también. Sí, eso se va a corregir, es parte del proyecto, eso está dentro de por lo menos lo que anunció hoy el ministro. Hay que ver después la letra chica cómo queda, pero hay una mayor equidad entre el régimen de autónomos, que siempre viene postergado, incluso a partir de lo que tienen que, los mínimos para avanzar. Bien. Se crea el impuesto a la renta financiera. Muchas veces habrán escuchado de la renta financiera, que en la Argentina no está grabada, que es uno de los pocos países que no graba la renta financiera, y acá entonces se incorpora, y uno podría haber pensado que nunca un gobierno de Mauricio Macri lo iba a incorporar a este impuesto, que es que paguen todo lo que tiene que ver con la timba financiera.
en este punto es una medida importante que seguramente en el Congreso se va a debatir porque el Frente Renovador de Sergio Massa hace rato que viene insistiendo con este tema. El kirchnerismo, uno de los temas puntuales de su campaña. De su campaña. El kirchnerismo nunca lo quiso debatir porque decía que eso podía generar que la gente sacara los ahorros que tiene en el banco, por ejemplo, en plazos fijos, que eso desincentivaba poner justamente la plata en el banco. Así que ahora se empieza a grabar 15% para la ganancia que vos tenés, por ejemplo, con inversiones en dólares, 5% para la ganancia en pesos. Bien, eso se va a tratar de equiparar también a lo largo y al final de 5 años que paguen el mismo porcentaje, tanto en dólares como en pesos. Pero exactamente. Por ahora, y que además esa es la parte que genera como el anzuelo para que la oposición pueda apoyarla, si se quiere, esta parte de la reforma. Impuesto al cheque, que lo puso ya Caballo hace muchísimos años y todos los gobiernos decían es recesivo, todos los economistas decían es un impuesto recesivo. Gobierno de turno, ninguno lo sacó. Ninguno lo saca y en este caso va a ser gradual la reducción de lo que llamamos impuesto al cheque, pero tiene que ver con los créditos y débitos. Cada vez que uno hace alguna operación con crédito o débito, ahí hay un descuento. Bueno, eso va a ir reduciéndose de manera gradual durante 5 años. ¿Cuál es el problema con el impuesto al cheque? ¿Por qué todos prometen sacarlo y no lo sacan? Porque tienen la resistencia de los gobernadores, porque saben que es un impuesto de alta recaudación que es mayoritariamente coparticipable y frente a eso nadie quiere ceder recursos de sus la cajas. mayor parte de lo que se recauda de este impuesto va a las provincias, exactamente, en la coparticipación federal.